¿Alguna vez imaginaste el dolor de una madre cuyo amor incondicional es pisoteado frente al mundo entero? Carmen, una madre que dedicó su vida a la felicidad de su hijo, no dudó en sacrificarlo todo para que su gran día fuera perfecto. Sin embargo, en medio de la fastuosidad de la boda, ante los ojos de todos los invitados, la futura nuera la humilló sin piedad. Las palabras venenosas resonaron, exigiéndole que abandonara el lugar de inmediato, transformando la celebración en una dolorosa farsa y destruyendo cada esperanza y cada esfuerzo de la madre. Con el corazón destrozado y su dignidad hecha añicos, ¿sería este el final para el amor y la resiliencia de esta madre? Me llamo Carmen, tengo 58 años y soy viuda desde hace 10. En mi pequeña casa de Triana, en Sevilla, solo hay una foto grande en el salón. Es la de mi hijo, Javier, el día que se licenció. Durante años, pensé que mi único propósito en esta vida era verlo feliz, que todos mis sacrificios habían sido para construirle un camino sin piedras. Pero la vida, a veces, te guarda la piedra más grande para el final del camino. Sucedió una noche de junio. El aire olía a jazmín y el cielo estaba limpio. Estábamos en la finca Las Adelfas, un lugar de ensueño a las afueras de la ciudad que yo misma había encontrado tras meses de búsqueda. Era la cena de ensayo antes de la boda. La boda de mi hijo. Yo observaba todo desde mi mesa, con una copa de vino que no había tocado. Javier se reía. A su lado, su prometida, Sofía, le sostenía la mano por encima de la mesa. La música de un guitarrista llenaba el patio de notas suaves. Me sentía orgullosa. Cada detalle, desde las flores hasta la vajilla, lo había supervisado yo. Cada factura, cada contrato, llevaba mi firma. No me importaba. Ver a mi hijo así, a punto de casarse, hacía que cada euro de mis ahorros de toda una vida mereciera la pena. Y de repente, la guitarra enmudeció. Sofía se puso en pie. Llevaba un vestido de seda verde que se ceñía a su cuerpo. Me miró, y supe que algo iba mal. Su sonrisa había desaparecido. Carmen, dijo, y su voz cortó el murmullo de las conversaciones. Un momento, por favor. La gente se giró. Yo me levanté, con el corazón encogido. Me acerqué a su mesa, sintiendo todas las miradas clavadas en mí. ¿Pasa algo, cariño? Le pregunté, intentando que mi voz sonara tranquila. Ella no se molestó en disimular. Su voz fue clara, fría y pública. Sí, pasa algo. Pasa que esta es nuestra boda. De Javier y mía. Y estoy harta de que intentes convertirla en tuya. El aire se volvió denso. Podía oír mi propia sangre bombeando en mis oídos. No entiendo qué quieres decir, Sofía. Quiero decir que tu espectáculo se ha acabado, dijo, y su rostro se endureció. Has hecho suficiente daño. No eres bienvenida aquí. Le pido que se vaya. Que se vaya. La frase no fue un grito, fue peor. Fue una sentencia, dicha con una calma cruel. Un silencio pesado cayó sobre el patio. Busqué a mi hijo, mi Javier. Necesitaba que dijera algo, que me defendiera, que negara aquella locura. Pero él no lo hizo. Mantuvo la cabeza gacha, la mirada fija en el mantel de hilo. Vi cómo su mano, la que Sofía no sostenía, se cerraba en un puño sobre su regazo. Pero no levantó la vista. No se encontró con mis ojos. En el momento más humillante de mi vida, mi hijo eligió mirar un trozo de tela. Ese silencio fue lo que me rompió. Más que las palabras de ella. Sentí un nudo en la garganta, tan prieto que apenas podía respirar. No voy a llorar, me repetí. No aquí. No delante de ellos. Apreté mi bolso con la mano. Era un bolso viejo,
pero dentro guardaba el recibo del último pago de la finca. El pago final. Me di la vuelta, sin decir una palabra. Caminé hacia la salida, erguida, aunque por dentro me sentía hecha pedazos. Oía los susurros a mi espalda, pero no me giré. Cuando llegué al aparcamiento, el aire fresco de la noche me golpeó la cara. Me metí en el coche y me quedé allí, sentada en la oscuridad, con las manos temblorosas sobre el volante. No eres bienvenida aquí. La voz de Sofía se repetía en mi cabeza, pero la imagen que me dolía era la de Javier. Su silencio. Su cobardía. Cerré los ojos y, sin querer, recordé el día en que visitamos la finca por primera vez. Fue un día soleado de otoño. Javier me pasó el brazo por los hombros y me dijo: «Es perfecta, mamá. Es más de lo que podríamos soñar». Gracias. Ese «gracias» había sonado tan sincero. Recuerdo haber sentido una felicidad inmensa, una sensación de que todo lo que había hecho, trabajar sin descanso desde que su padre murió, había valido la pena. Qué equivocada estaba. Arranqué el coche. Al salir del camino de grava, las luces de la fiesta brillaban a lo lejos, como un espejismo. Una felicidad de la que acababan de expulsarme. Y por primera vez, entendí lo que significaba la verdadera soledad. No la soledad de vivir sola, sino la de darlo todo y, a cambio, no recibir nada. Ni siquiera una mirada. Llegué a casa, en Triana. Las luces estaban apagadas. El silencio de mi piso me recibió como un abrazo frío. No encendí ninguna. Solo me dejé caer en el sofá del salón. El mismo sofá donde tantas noches había cosido el disfraz de carnaval de Javier, o le había leído cuentos antes de dormir. La casa, que siempre había sentido mía, de repente se sentía vacía, como si el eco de la felicidad que una vez habitó sus paredes se hubiera marchado con mi hijo. No lloré. No. Las lágrimas no vinieron. Quizás el dolor era tan grande, tan inmenso, que se había solidificado dentro de mí, en lugar de derramarse. Sentía un peso en el pecho, como una piedra de molino. Pero, con cada segundo que pasaba, esa piedra no me hundía. Se estaba afilando. Mi teléfono vibró en el bolso. Lo saqué. La pantalla se iluminó, mostrando varios mensajes. Carmen, ¿te fuiste ya? ¡Qué pena! No hagas un drama, mujer. Las novias se ponen nerviosas. Espero que estés bien. Un beso. Ninguno preguntaba qué me había pasado. Ninguno decía: ¿estás bien, Carmen? ¿Te han hecho daño? Ni una sola palabra de preocupación real. Eran mensajes vacíos. Mensajes que confirmaban mi soledad. Cerré la pantalla. No iba a llorar por ellos. No esta noche. En lugar de eso, dejé que una rabia extraña, una rabia gélida, comenzara a crecer. Se expandió por mis venas, se hizo dura y fría, como el acero. Pensaron que era débil porque me había quedado callada toda la vida. Pensaron que podían humillarme y que, aún así, disfrutarían de la boda de ensueño que yo les había construido. No. Ya no más. Me levanté y encendí la luz de la cocina. El brillo me pareció demasiado fuerte. Fui al pequeño despacho que tenía, donde guardaba las facturas y los documentos. Abrí el cajón y saqué la carpeta gorda, la carpeta de la boda. En la portada, escrita con mi letra, ponía: Boda Javier y Sofía. Me senté a la mesa, bajo la luz mortecina de la lámpara. Empecé a pasar las páginas. Cada una era un recordatorio de mi generosidad. Y, ahora, de su insolencia. Una pestaña decía: Finca Las Adelfas. Debajo, el contrato.
Mi nombre y mi firma en cada página. 80.000 euros. Todo pagado. Pasé la página. Catherine, sabor andaluz. Otro contrato. Mis datos, mi firma. Las pruebas de menú, que yo había organizado, y a las que ellos llegaron tarde. Javier sonreía mientras Sofía criticaba el gazpacho. Recuerdo que tuve que pedir disculpas al chef. Flores y decoración del jardín de Eva. 23.000 euros en rosas blancas y orquídeas. Las flores que Sofía había elegido de un catálogo, sin preguntar mi opinión. Mis 23.000 euros. Fotógrafo y vídeo, instantes eternos. 7.000 euros. Mi firma. Las caras sonrientes de la preboda que vi en las fotos. Unos instantes que, para mí, ahora eran cualquier cosa menos eternos. Y así, una a una. El autobús para los invitados, el coche de época para la novia, los detalles para las mesas, el DJ, el cuarteto de cuerda que había parado de tocar. Cada pestaña, cada factura, cada contrato llevaba mi nombre. Mi dinero. Ellos no habían puesto más que sus caprichos y su aire de superioridad. Mi mano, que había apretado el bolso con tanta fuerza, ahora se posaba sobre la carpeta. Ya no temblaba. Sentí como algo dentro de mí se enderezaba. Sofía me había echado. Javier había mirado al suelo. Ellos no me querían en esa boda. Perfecto. Pero si yo no era bienvenida, mi dinero tampoco lo sería. La rabia se había convertido en algo más. Más frío. Más afilado. Determinación. Agarré mi teléfono. Fui a la lista de contactos. Busqué el nombre del organizador de bodas. Mateo. Había sido muy amable, muy profesional. Mi dedo se quedó suspendido sobre su número. Durante un instante, una duda fugaz, ¿estaba segura? ¿Podía realmente hacer esto? Respiré hondo. El aire llenó mis pulmones, pero era un aire frío, como de invierno. Sí. Estaba segura. Marqué el número. Sonó una vez. Sonó 2 veces. En mi cabeza, ya oía la voz de Mateo, alegre y profesional. Este era el final de una Carmen. Y el comienzo de otra. Haré con la cancelación. Te enviaré un desglose de los costes y las penalizaciones. Un martillazo en el silencio del apartamento que debía haber sido el comienzo de su felices para siempre. Mateo aquí, Carmen, qué sorpresa más agradable, ¿en qué puedo ayudarte? La voz de Mateo era jovial, despreocupada, llena de la energía que solía inyectar en sus reuniones. Era el tipo de voz que espera entusiasmo, que espera confirmaciones y detalles de última hora sobre los colorines de las flores o. Gracias, Mateo. Y con un clic, Carmen colgó. Un suspiro largo y profundo escapó de sus labios, uno que parecía haber estado atrapado en su pecho durante semanas. No era un suspiro de alivio la disposición de las mesas. Pero la voz de Carmen no tenía nada de jovialidad. Era plana, casi robótica. Hola, Mateo. Te llamo para cancelar todo el evento, dijo. La frase salió eufórico, sino de una liberación contenida, la sensación de quitarse un peso inmenso de los hombros. Miró el teléfono en su mano, casi con extrañeza. Había esperado una punzada de hielo sin una pizca de emoción. Cada palabra era un ladrillo cayendo de un muro. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que se extendió, pesado e incómodo, mientras Mateo procesaba la información. ¿Cancelar? Preguntó finalmente, el tono de sorpresa evidente, la jovialidad disipada. ¿Te refieres a posponer, quizás las flores? No entiendo, Carmen, a arrepentimiento, una duda de última hora, pero no.
Solo una extraña calma, una paz helada que le recorría las venas. La primera pieza del dominó había caído. Ahora venía el resto. ¿Le ha pasado algo? Carmen cerró los ojos un instante. Podía sentir el peso de su historia, de su humillación, intentando arrastrarla de vuelta al abismo. Pero se negó. Se recordó a sí misma que esto no era sobre lo que había pasado, sino sobre lo que iba a pasar. Su futuro. No, Mateo. Cancelar. Definitivamente. Con efecto inmediato, su voz seguía sin fisuras, como florista, el DJ, el fotógrafo, el catering. Cada llamada era un pequeño acto de valentía, una afirmación silenciosa de su decisión. Y, sorprendentemente, se volvían más fáciles con cada una. Marcó el número de la florista. Hola, soy Carmen. Llamo para cancelar mi pedido de flores. Sí, todo. Con efecto inmediato. Luego, el DJ. Sí, buenas. Habla Carmen. Que si estuviera leyendo un guión. No le dio espacio a la piedad, ni a las preguntas, ni a las explicaciones que él, sin duda, buscaría. Mateo carraspeó, y Carmen pudo casi visualizarlo, con su libreta en la mano, sus cejas fruncidas de preocupación. Carmen, entiendo que pueda haber problemas, pero, ¿sabes, el contrato? Hemos avanzado mucho. Y las cláusulas de cancelación irá a cancelar el servicio para la boda. Lo sé, disculpe las molestias. Y así sucesivamente. Su voz era monótona, casi robótica. No había excusas, ni explicaciones, ni una pizca de las son muy claras. Hay una penalización del 30% del total, dado lo cerca que estamos de la fecha. Es una cantidad considerable, Carmen, ¿estás segura de esto? ¿No podríamos hablarlo, encontrar una solución? Vergüenza que quizás otros hubieran sentido. Era pura eficiencia. Cancelo el contrato. Con efecto inmediato. Cada colgar era como un pequeño ladrillo que se desprendía de la carga que llevaba a cuestas. La mención de la penalización. El golpe financiero. Ese era el momento de la ligera vacilación, el instante en que la razón práctica podría haberle gritado que reconsiderara, que el dinero era importante, que no seía sentir su espalda enderezarse un poco más con cada llamada, su postura volviéndose más erguida, más dueña de sí misma. El dinero se iría, sí. Pero la sensación de recuperar su propia historia, de podía tirar por la borda así como así. La voz en su cabeza, esa voz antigua que siempre había priorizado la seguridad, la estabilidad, el «¿qué dirán?», intentó susurrarle al oído. Pero Carmen había volver a ser la capitana de su barco, no tenía precio. Había una frialdad en su determinación, una serenidad que nacía de la comprensión de que lo que estaba perdiendo en términos materiales era insignificante compara amordazado a esa voz. El dinero no es el problema, Mateo. La frase salió con una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma. Era una declaración, no una negociación. Mi dignidad sí lo es. Helado con lo que estaba ganando, su propia valía. Su decisión no había sido un arrebato de cólera, sino un acto consciente y deliberado para proteger los cimientos de su ser. Estaba recuperando su fuerza. Silencio volvió, aún más profundo esta vez. Mateo no tenía respuesta para eso. ¿Cómo rebatir la dignidad? ¿Cómo ponerle precio? Él era un organizador de eventos, no un filósofo ni un terapeuta. Ladrillo a ladrillo, llamada a llamada. Antes de que les cuente lo que pasó a la mañana siguiente, cuando el sol salió sobre una boda que nunca existió. Si esta historia les ha tocado el corazón, si ustedes también han sentido alguna vez la necesidad de levantarse por sí mismos, suscríbanse a nuestro canal. Y déjenme saber en los comentarios, desde qué ciudad o país me están escuchando.
Me encantaría saber más sobre las personas que me acompañan en este viaje. La noche había caído con la densidad de una losa. Carmen estaba sentada en el sofá, con una taza de té de hierbas que se había enfriado hace rato entre sus manos. Cada fibra de su ser sentía el agotamiento de la batalla librada, pero también una extraña sensación de quietud. Había hecho lo que tenía que hacer. Había cortado el nudo gordiano. Entonces, un golpe seco resonó en la puerta. Luego otro, más fuerte, y una voz, inconfundible, taladró el silencio. Mamá. Abre la puerta. Sé que estás ahí. Javier. Carmen no se movió de inmediato. Una parte de ella, la antigua Carmen, habría corrido a abrir, preocupada, pidiendo disculpas por algo que ni siquiera sabía qué era. Pero esta nueva Carmen, la que apenas estaba naciendo, dudó. Dejó pasar unos segundos, el tiempo suficiente para que Javier golpeara de nuevo, con una desesperación creciente en sus nudillos. Cuando finalmente abrió, la imagen de su hijo la golpeó como un puñetazo. Javier estaba desaliñado, con el pelo revuelto, los ojos inyectados en sangre y el rostro contorsionado por la rabia y el pánico. Parecía un niño al que le han quitado su juguete favorito, pero un niño grande, con la capacidad de hacer mucho daño con sus palabras. ¿Qué demonios has hecho, mamá? Gritó, irrumpiendo en el apartamento sin esperar invitación, su voz rompiendo la calma precaria de la noche. 1, 2, 3, he estado llamándote y no respondes. ¿Sabes el caos que has provocado? Carmen cerró la puerta con lentitud, sin apartar la mirada de él. Su voz era un susurro frío, apenas audible sobre el jadeo de su hijo. He cancelado la boda, Javier. ¿Cancelar? ¿Estás loca? No puedes hacer eso. Es mi boda. Mi vida. Javier se pasó las manos por el pelo, jalándoselo con frustración. Mateo me llamó. Está todo deshecho. Los proveedores, los pagos. Estás arruinándolo todo. Carmen se mantuvo inmóvil, observando el torbellino de su hijo. En su mirada no había reproche, solo una evaluación fría. Lo que veía era un hombre consumido por su propio problema, por su propia imagen, sin una sola pregunta sobre el bienestar de su madre. Ni un, mamá, ¿estás bien? Ni un, explícame qué pasó. Solo, mi boda, mi vida, estás arruinándolo. La boda se canceló, repitió Carmen, su voz ahora un poco más fuerte, pero con la misma contención. Y no hay vuelta atrás. Pero tienes que arreglarlo. Tienes que llamarlos. Arreglarlo. No podemos hacerle esto a Sofía. A su familia. ¡Qué vergüenza! Javier pataleó, casi como un berrinche infantil, pero en el cuerpo de un hombre adulto. 4, mamá, siempre quieres controlar todo. Mi vida, mis decisiones, siempre tienes que meterte. Me estás arruinando la vida. Las palabras de Javier eran como flechas envenenadas, una ráfaga de acusaciones que, en otro momento, habrían devastado a Carmen. Pero ahora, cada una de ellas, por dolorosa que fuera, reafirmaba su decisión. Vio en sus ojos el egoísmo puro, la incapacidad de ver más allá de sí mismo. No estoy controlando nada, Javier, dijo Carmen, su voz firme, una pared de hielo contra el fuego de su hijo. Estoy recuperando el control de mi propia vida. Javier soltó una risotada amarga, una risa sin alegría, llena de desprecio. Ah, claro. ¿Y tienes que hacerlo arruinando la mía? Por tu culpa me van a ver como un idiota. Me van a dejar. ¿Sabes qué, mamá? Ahora entiendo por qué papá te dejó. Siempre eres así. Imposible. El golpe fue seco, certero. La última frase se clavó en el corazón de Carmen, helándole la sangre. La vieja herida,
la que pensó que había cicatrizado, se abrió de nuevo, sangrando en silencio. Javier había tocado la fibra más sensible, el fantasma de su propio fracaso, su mayor inseguridad. Por un instante, el rostro de Carmen se contrajo, una microexpresión de dolor que Javier, cegado por su propia ira, ni siquiera notó. Pero no se quebró. No se derrumbó. En lugar de eso, algo se endureció dentro de ella. Una capa más gruesa se formó alrededor de su corazón. Miró a su hijo, a ese hombre que amaba pero que en ese momento le resultaba un desconocido, y una tristeza profunda la invadió. «Vete, Javier», dijo, la voz más baja, pero con una autoridad inquebrantable. «No hay nada más que hablar». Javier, al ver que no obtendría nada de ella, que su fachada de furia no surtía efecto, bufó y se dio la vuelta, saliendo del apartamento tan abruptamente como había entrado. La puerta se cerró con un golpe sordo, dejando a Carmen de nuevo en el silencio, pero esta vez, un silencio cargado de las palabras hirientes de su hijo. Apenas había pasado un minuto, el eco de los pasos furiosos de Javier todavía resonaba en su cabeza, cuando el teléfono móvil vibró con insistencia. Miró la pantalla. Pilar. Su cuñada. El siguiente capítulo de La tormenta. Carmen suspiró. Se sentía agotada, como si hubiera corrido un maratón, pero respondió. «Sí, Pilar». La voz de Pilar, siempre teñida de un deje de preocupación teatral y un énfasis en las apariencias, estalló al otro lado. «Carmen. Por Dios, Carmen. ¿Qué es esto que me dice Javier? ¿Que has cancelado la boda? Sin decir nada a nadie. ¿Te has vuelto loca? ¿Sabes lo que va a decir la gente? 5, 6, 7 u 8, el honor de toda la familia. No podemos permitir esto». No había una pizca de genuina preocupación por ella, por lo que podría haber motivado una decisión tan drástica. Solo el pánico social, el miedo al «¿qué dirán?», esa losa invisible que oprimía a tantas mujeres en su círculo. 5. «Pilar, no es el momento», respondió Carmen, la voz cansada, pero con una resolución que ya no le permitía retroceder. «¿Cómo que no es el momento? Es el peor momento. Ya sabes cómo es la gente aquí. Los comentarios, las murmuraciones. Van a destrozarnos. Tenemos que arreglarlo. Javier está deshecho. Piensa en la pobre Sofía. Y en nosotros, Carmen. En cómo nos afecta a todos». Carmen cerró los ojos, visualizando el rostro alarmado de Pilar, su gesticulación exagerada. La imagen le provocó una mezcla de pena y exasperación. Era una pena que no pudieran ver más allá de sus propios intereses y de la opinión ajena. «Mi honor fue pisoteado anoche, Pilar», dijo Carmen, cada palabra un eco metálico en la quietud de la sala. Su voz, aunque baja, tenía la fuerza de una declaración de guerra silenciosa. «Lo estoy recuperando». Y sin esperar respuesta, sin dar lugar a más quejas ni a más presiones, Carmen pulsó el botón rojo y colgó. Un segundo clic. Otro peso menos. La decisión había sido difícil, el camino estaba siendo arduo, pero cada confrontación, cada palabra hiriente, cada intento de hacerla dudar, solo reafirmaba su convicción. Estaba cansada, sí, pero su espalda, aunque dolorida, se sentía más recta que nunca. Estaba librando su propia guerra, y no pensaba rendirse. El elegante edificio de oficinas, con su fachada de cristal y acero, se alzaba imponente en el corazón de Sevilla. Carmen se sintió pequeña y un tanto intimidada al entrar. El ambiente era de una seriedad palpable, muy distinto al bullicio de su vida cotidiana. Subió en el ascensor hasta el piso donde se encontraba el despacho de Elena Vargas, con el corazón latiéndole con una mezcla de ansiedad y una incipiente esperanza. No estaba segura de qué esperar, ni de si sus acciones habían sido correctas,
pero la punzada de la estafa en la tarjeta de crédito había sido demasiado fuerte para ignorarla. Cuando la secretaria la condujo a la oficina, Elena Vargas ya la esperaba de pie. Era una mujer de unos 40 y tantos años, con el pelo oscuro recogido en una coleta impecable y unos ojos inteligentes que la observaron con una calma evaluadora. Vestía un traje sastre impecable que denotaba autoridad y eficiencia. Su saludo fue cordial, pero profesional. Señora Carmen, por favor, siéntese. Gracias por venir tan pronto. Soy Elena Vargas. Carmen tomó asiento en una cómoda silla frente a un enorme escritorio de madera pulida. Colocó el sobre con los estados de cuenta y los contratos de la boda sobre la mesa, casi como una ofrenda. Gracias por recibirme, Elena. Me han hablado muy bien de usted. Sinceramente, no sé por dónde empezar. Elena asintió, su expresión imperturbable. Empiece por el principio, Carmen. No se guarde en nada. Cuéntemelo todo. Cada detalle, por insignificante que parezca. Y luego, repasaremos la documentación. Y así lo hizo Carmen. Con una voz que al principio titubeaba, pero que fue ganando firmeza a medida que los recuerdos se volcaban, narró los últimos días. La revelación de la infidelidad de Javier, la decisión impulsiva pero firme de cancelar la boda, las llamadas a los proveedores, la confrontación con su hijo, la presión de Pilar. Y finalmente, el descubrimiento más doloroso y enervante, las compras de lujo y el viaje a Maldivas con su tarjeta de crédito. Elena la escuchó en silencio, sin interrumpir, haciendo anotaciones concisas en un bloc. Su mirada era penetrante, absorbiendo cada palabra, cada matiz de la historia. Cuando Carmen terminó, se hizo un breve silencio en la oficina, roto solo por el suave murmullo del aire acondicionado. Entiendo, dijo Elena finalmente, cerrando su bolígrafo. Permítame ver los documentos ahora. Carmen le entregó el sobre. Elena revisó los contratos de la boda, las cláusulas de cancelación, las penalizaciones. Luego, se detuvo en los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Sus ojos se movieron rápidamente por las líneas, deteniéndose en cada cargo sospechoso. Sus acciones al cancelar la boda son perfectamente legales, Carmen, dijo Elena, su voz tranquila y segura, lo que infundió un primer atisbo de alivio en Carmen. Usted es la titular del contrato y tiene derecho a rescindirlo, asumiendo las penalizaciones estipuladas. Esto es un asunto contractual estándar. No hay nada que reprocharle en ese aspecto. El primer peso se deslizó de los hombros de Carmen. Ya no era la mujer irracional que estaba arruinando la vida de su hijo, era una persona ejerciendo sus derechos. Ahora, lo preocupante, continuó Elena, señalando con el dedo las transacciones del viaje a Maldivas y las compras de lujo, es esto. El uso indebido de su tarjeta de crédito. Según lo que me ha contado, usted entregó la tarjeta para gastos específicos de la boda, no para estos lujos personales. ¿Correcto? Correcto, afirmó Carmen, sintiendo el nudo de rabia volverse a tensar en su estómago. Esto, señora Carmen, no es un simple capricho o un malentendido. Esto es fraude. Un uso no autorizado de un instrumento financiero que constituye un delito. Y tenemos pruebas irrefutables aquí. Las fechas coinciden con su relato, los montos son excesivos para flores y detallitos. Esto es una evidencia muy sólida. La palabra fraude resonó en la mente de Carmen, dándole un nombre formal a la traición que sentía. Su decisión de ver a un abogado había sido la correcta. Elena hizo una pausa, sus ojos escrutando los documentos una vez más. Luego, su expresión se endureció ligeramente. Hay algo más, Carmen. Mencionó que estableció una cuenta de ahorros conjunta con Javier cuando empezó la universidad. ¿Podría darme los datos de esa cuenta?
Carmen, un poco desconcertada por la pregunta, proporcionó los detalles. Era una cuenta a la que ella depositaba dinero regularmente para su futuro, para ayudarle a comprar un piso o emprender algo. Una muestra de su amor y apoyo incondicional. Elena hizo una llamada rápida desde su teléfono de oficina, hablando en voz baja con un colega o asistente. La conversación fue breve y llena de tecnicismos legales. Cuando colgó, miró a Carmen, y su voz, aunque todavía profesional, contenía un matiz de seriedad aún mayor. Lo siento mucho, Carmen. Me acaban de confirmar que Javier ha retirado la mayor parte de los fondos de esa cuenta conjunta en los últimos 2 meses. Un movimiento significativo justo antes de la boda. El golpe fue más silencioso que el de la tarjeta de crédito, pero no menos devastador. Se extendió por el pecho de Carmen una onda helada de dolor y desilusión. No solo era el fraude en su tarjeta, era el vaciamiento sistemático de una cuenta que ella había creado con tanto cariño para el futuro de su hijo. No era un error. No era un arrebato. Era un plan. Una explotación calculada y consciente de su generosidad. Su pequeño Javier había estado vaciando su futuro mientras planeaba una boda de ensueño con su dinero. Un nudo se formó en su garganta, pero Carmen se obligó a tragarlo. Ya no había lágrimas. Solo una amarga comprensión de la profundidad de la traición. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro, pero con una nueva determinación. Elena asintió con una expresión de comprensión. Lo primero que vamos a hacer es congelar esa cuenta de ahorros de forma inmediata. Evitaremos que saque más dinero. Y lo segundo, vamos a enviar una carta legal de cese y desista a Sofía, a través de sus padres. ¿Una carta de cese y desista?, preguntó Carmen, sin estar familiarizada con el término. Es una notificación formal, explicó Elena, que exige el cese inmediato de cualquier uso no autorizado de sus bienes, y también el cese de cualquier posible difamación o calumnia que puedan estar propagando sobre usted. Deja claro que usted está tomando acciones legales serias y que cualquier otra infracción tendrá consecuencias judiciales. Es el primer paso para establecer claramente los límites legales. Mientras Elena dictaba a su asistente los puntos clave de la carta, Carmen sintió cómo se levantaba una barrera invisible a su alrededor. Una pared de protección legal. Ya no estaba sola. Ya no era Carmen, la madre traicionada, la mujer humillada. Era Carmen, respaldada por la ley, con una abogada a su lado. Además de la carta, Carmen, mi equipo comenzará a recopilar toda la evidencia para presentar una denuncia formal por fraude y abuso de confianza, dijo Elena, mirándola a los ojos. Esto es serio. Carmen asintió, la amargura aún en su boca, pero con una creciente sensación de empoderamiento. Y, Carmen, añadió Elena, su voz suave pero firme, usted no necesita explicarse ni discutir con ellos. Ni con Javier, ni con Pilar, ni con nadie de la familia de Sofía. A partir de ahora, que hablen conmigo. Mi oficina será su muro de contención. Esas palabras fueron un bálsamo para el alma de Carmen. La promesa de no tener que enfrentarse más a las recriminaciones, a las excusas, a la manipulación. La libertad de dejar que una profesional se encargara de la batalla legal mientras ella sanaba las heridas. Se sentía agotada, sí, pero también aliviada. Tenía una aliada. Tenía un plan. Y por fin, sentía que estaba recuperando no solo su dignidad, sino también el control de su propia justicia. La guerra había comenzado, pero esta vez, Carmen estaba preparada, armada con la verdad y la ley. La breve calma que Carmen había experimentado tras su reunión con Elena Vargas fue como una fina capa de hielo sobre un lago agitado. Había sentido el alivio de la validación legal, la certeza de que no estaba loca, de que sus acciones eran justificadas. La carta de cese y desista
enviada a Sofía y la congelación de la cuenta de Javier habían sido como un muro protector, dándole un respiro de la incesante presión emocional. Por fin, pensó, el asunto se movería a un terreno donde la verdad y la justicia tendrían voz. Pero subestimó la astucia de su exnuera. Sofía, acorralada y sin opciones legales, tenía un arma secreta, una que se alimentaba de la emoción y la percepción pública, las redes sociales. Una tarde, mientras Carmen intentaba distraerse leyendo un libro en su salón, su teléfono comenzó a vibrar con una insistencia inusual. Mensajes de texto, notificaciones de Instagram, llamadas perdidas de números desconocidos. Una sensación de aprensión le recorrió la espalda. Este no era el tipo de atención que traía buenas noticias. Finalmente, su amiga Lucía la llamó, con la voz entrecortada por la indignación. Carmen, ¿has visto lo de Sofía? Es una descarada. Tienes que verlo. Con un nudo en el estómago, Carmen abrió Instagram. Y ahí estaba. Un vídeo anclado en el perfil de Sofía, con una imagen de miniatura de ella, con los ojos llorosos y un semblante de angustia. El título rezaba, Mi boda soñada, destruida por la crueldad. Carmen pulsó, play. Sofía apareció en pantalla, sentada en lo que parecía una habitación con luz tenue, un pañuelo de encaje apretado en una mano. Sus ojos, rojos e hinchados, derramaban lágrimas en el momento justo, rodando por sus mejillas con una sincronización casi profesional. Su voz era un hilo quebrado, llena de dolor y una vulnerabilidad estudiada. Mis queridos seguidores, mis amigos, empezó Sofía, la voz ahogada por un sollozo bien modulado. Nunca pensé que tendría que hacer un vídeo así. Nunca imaginé que mi sueño, nuestro sueño, el de Javier y el mío, se convertiría en esta pesadilla. Carmen observó, con la mandíbula tensa. Las palabras de Sofía eran una puñalada tras otra, no por su veracidad, sino por su calculada falsedad. Mi futura suegra, continuó Sofía, haciendo una pausa dramática para secarse una lágrima, la madre de Javier, nunca me aceptó. Nunca. Desde el principio, dijo que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Que no merecía a su pequeño Javier. Siempre quiso controlar todo, ser el centro de atención. Y cuando vio que la boda era nuestra, que nosotros éramos los protagonistas, no pudo soportarlo. Un resoplido de incredulidad escapó de los labios de Carmen. ¿Ella, celosa? ¿Ella, queriendo ser el centro de atención? La mujer que había pagado la mayor parte de la boda, que había sacrificado sus propios sueños por la felicidad de su hijo, ¿ahora era la villana envidiosa? Y ahora lo ha arruinado todo. La voz de Sofía se quebró de nuevo, su cuerpo se sacudió con un temblor convincente. Ha cancelado la boda. Todo. Sin previo aviso, sin pensar en el daño. Solo porque no era su boda. Porque ella no era el centro de atención. Ha destruido el día más feliz de nuestras vidas, y el corazón de Javier. Sofía levantó la vista hacia la cámara, sus ojos, llenos de una falsa inocencia, buscando la compasión del espectador. Por favor, les pido su apoyo. Les pido que entiendan. Mi boda soñada, la de Javier y yo, ha sido destruida por la crueldad y los celos de una persona que no puede ver a su hijo feliz si no es bajo sus propias reglas. ¿Es esto justo? ¿Es esto amor? El vídeo terminó con una imagen de Sofía mirando a lo lejos, el pañuelo en la mano, un rastro de lágrimas en sus mejillas, el cuadro perfecto de la víctima desamparada. Carmen se quedó muda, el teléfono pegado a la oreja. La ira hirvió en sus venas, una furia caliente y abrasadora. ¿Cómo podía alguien ser tan descaradamente mentiroso? ¿Cómo podía manipular así la verdad, pintándola a ella como el monstruo, la suegra celosa y controladora? Abrió la sección de comentarios, y su corazón se encogió. ¡Qué vergüenza! ¡Qué señora tan malvada! Pobre Sofía, qué injusto.
Mucha fuerza. Las suegras así son lo peor. Javier debería defenderte más. Yo conozco a Carmen, siempre fue un poco intensa. Pero esto es pasarse. Este comentario de una conocida le dolió especialmente. No te rindas, Sofía. La verdad saldrá a la luz. Era un aluvión de críticas, de juicios precipitados. El mundo de las redes sociales, rápido e implacable, ya había dictado sentencia sin conocer los hechos. Se sintió incomprendida, sola, como si una marea de incomprensión la estuviera ahogando. La tentación de escribir, de gritar la verdad en un comentario, de publicar un vídeo revelando el fraude, era casi insoportable. Quería defenderse, quería desmantelar cada una de las mentiras de Sofía. Quería mostrar las pruebas del fraude, de los robos, de la manipulación. Su dedo tembló sobre el teclado, listo para escribir un mensaje explosivo. Pero entonces, la voz tranquila y firme de Elena Vargas resonó en su mente: no haga nada, Carmen. Deje que ellos actúen. Recopilemos toda la información. Cualquier cosa que digan o hagan, es una prueba para nosotros. El silencio es su mejor aliado ahora. Carmen respiró hondo, cerrando los ojos. La rabia aún ardía, pero la razón, guiada por la sabiduría de su abogada, comenzó a imponerse. No iba a caer en la trampa de Sofía. No iba a dignificar sus mentiras con una respuesta impulsiva. La verdad no necesitaba ser gritada en Instagram, la verdad sería presentada donde realmente importaba, en un tribunal. Con un esfuerzo monumental, Carmen resistió la tentación de responder. En su lugar, tomó capturas de pantalla de todo: el vídeo, los comentarios, las fechas. Cada píxel de esa farsa digital era una prueba más de la manipulación de Sofía. Luego, envió todas las capturas de pantalla a Elena Vargas, acompañadas de un breve mensaje: he visto esto. No he respondido. Apagué mi teléfono, el corazón pesado por las calumnias. En ese momento, me sentí más sola que nunca. Si ustedes siguen escuchando hasta aquí, por favor, ayúdenme comentando un run abajo, para que sepa que aún hay amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que les cuente la última parte, la parte en la que la verdad finalmente encuentra su camino a la luz. La breve calma que Carmen había experimentado tras su reunión con Elena Vargas fue como una fina capa de hielo sobre un lago agitado. Había sentido el alivio de la validación legal, la certeza de que no estaba loca, de que sus acciones eran justificadas. La carta de cese y desista, enviada a Sofía, y la congelación de la cuenta de Javier habían sido como un muro protector, dándole un respiro de la incesante presión emocional. Por fin, pensó, el asunto se movería a un terreno donde la verdad y la justicia tendrían voz. Pero subestimó la astucia de su exnuera. Sofía, acorralada y sin opciones legales, tenía un arma secreta, una que se alimentaba de la emoción y la percepción pública: las redes sociales. Una tarde, mientras Carmen intentaba distraerse leyendo un libro en su salón, su teléfono comenzó a vibrar con una insistencia inusual. Mensajes de texto, notificaciones de Instagram, llamadas perdidas de números desconocidos. Una sensación de aprensión le recorrió la espalda. Este no era el tipo de atención que traía buenas noticias. Finalmente, su amiga Lucía la llamó, con la voz entrecortada por la indignación. Carmen, ¿has visto lo de Sofía? Es una descarada. Tienes que verlo. Con un nudo en el estómago, Carmen abrió Instagram. Y ahí estaba. Un vídeo anclado en el perfil de Sofía, con una imagen de miniatura de ella, con los ojos llorosos y un semblante de angustia. El título rezaba: mi boda soñada, destruida por la crueldad. Carmen pulsó play. Sofía apareció en pantalla, sentada en lo que parecía una habitación con luz tenue, un pañuelo de encaje apretado en una mano.
Sus ojos, rojos e hinchados, derramaban lágrimas en el momento justo, rodando por sus mejillas con una sincronización casi profesional. Su voz era un hilo quebrado, llena de dolor y una vulnerabilidad estudiada. Mis queridos seguidores, mis amigos, empezó Sofía, la voz ahogada por un sollozo bien modulado. Nunca pensé que tendría que hacer un vídeo así. Nunca imaginé que mi sueño, nuestro sueño, el de Javier y el mío, se convertiría en esta pesadilla. Carmen observó, con la mandíbula tensa. Las palabras de Sofía eran una puñalada tras otra, no por su veracidad, sino por su calculada falsedad. Mi futura suegra, continuó Sofía, haciendo una pausa dramática para secarse una lágrima, la madre de Javier, nunca me aceptó. Nunca. Desde el principio, dijo que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Que no merecía a su pequeño Javier. Siempre quiso controlar todo, ser el centro de atención. Y cuando vio que la boda era nuestra, que nosotros éramos los protagonistas, no pudo soportarlo. Un resoplido de incredulidad escapó de los labios de Carmen. ¿Ella, celosa? ¿Ella, queriendo ser el centro de atención? La mujer que había pagado la mayor parte de la boda, que había sacrificado sus propios sueños por la felicidad de su hijo, ¿ahora era la villana envidiosa? Y ahora lo ha arruinado todo. La voz de Sofía se quebró de nuevo, su cuerpo se sacudió con un temblor convincente. Ha cancelado la boda. Todo. Sin previo aviso, sin pensar en el daño. Solo porque no era su boda. Porque ella no era el centro de atención. Ha destruido el día más feliz de nuestras vidas, y el corazón de Javier. Sofía levantó la vista hacia la cámara, sus ojos, llenos de una falsa inocencia, buscando la compasión del espectador. Por favor, les pido su apoyo. Les pido que entiendan. Mi boda soñada, la de Javier y yo, ha sido destruida por la crueldad y los celos de una persona que no puede ver a su hijo feliz si no es bajo sus propias reglas. ¿Es esto justo? ¿Es esto amor? El vídeo terminó con una imagen de Sofía mirando a lo lejos, el pañuelo en la mano, un rastro de lágrimas en sus mejillas, el cuadro perfecto de la víctima desamparada. Carmen se quedó muda, el teléfono pegado a la oreja. La ira hirvió en sus venas, una furia caliente y abrasadora. ¿Cómo podía alguien ser tan descaradamente mentiroso? ¿Cómo podía manipular así la verdad, pintándola a ella como el monstruo, la suegra celosa y controladora? Abrió la sección de comentarios, y su corazón se encogió. ¡Qué vergüenza! ¡Qué señora tan malvada! Pobre Sofía, qué injusto. Mucha fuerza. Las suegras así son lo peor. Javier debería defenderte más. Yo conozco a Carmen, siempre fue un poco intensa. Pero esto es pasarse. Este comentario de una conocida le dolió especialmente. No te rindas, Sofía. La verdad saldrá a la luz. Era un aluvión de críticas, de juicios precipitados. El mundo de las redes sociales, rápido e implacable, ya había dictado sentencia sin conocer los hechos. Se sintió incomprendida, sola, como si una marea de incomprensión la estuviera ahogando. La tentación de escribir, de gritar la verdad en un comentario, de publicar un vídeo revelando el fraude, era casi insoportable. Quería defenderse, quería desmantelar cada una de las mentiras de Sofía. Quería mostrar las pruebas del fraude, de los robos, de la manipulación. Su dedo tembló sobre el teclado, listo para escribir un mensaje explosivo. Pero entonces, la voz tranquila y firme de Elena Vargas resonó en su mente. No haga nada, Carmen. Deje que ellos actúen. Recopilemos toda la información. Cualquier cosa que digan o hagan, es una prueba para nosotros. El silencio es su mejor aliado ahora. Carmen respiró hondo, cerrando los ojos. La rabia aún ardía, pero la razón,
guiada por la sabiduría de su abogada, comenzó a imponerse. No iba a caer en la trampa de Sofía. No iba a dignificar sus mentiras con una respuesta impulsiva. La verdad no necesitaba ser gritada en Instagram, la verdad sería presentada donde realmente importaba, en un tribunal. Con un esfuerzo monumental, Carmen resistió la tentación de responder. En su lugar, tomó capturas de pantalla de todo, el vídeo, los comentarios, las fechas. Cada píxel de esa farsa digital era una prueba más de la manipulación de Sofía. Luego, envió todas las capturas de pantalla a Elena Vargas, acompañadas de un breve mensaje: he visto esto. No he respondido. Apagué mi teléfono, el corazón pesado por las calumnias. En ese momento, me sentí más sola que nunca. Si ustedes siguen escuchando hasta aquí, por favor, ayúdenme comentando un run abajo, para que sepa que aún hay amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que les cuente la última parte, la parte en la que la verdad finalmente encuentra su camino a la luz. Después del torbellino de las redes sociales, un silencio sepulcral había envuelto la vida de Carmen. Un silencio diferente al de antes, no el de la espera ansiosa, sino el de la calma que precede a la aceptación. Ya no se sentía abrumada por los comentarios ni por la falsedad de Sofía. Había seguido el consejo de Elena, la abogada, y había dejado que la verdad encontrara su propio camino. El teléfono, que antes vibraba con mensajes airados y llamadas de parientes curiosos, ahora permanecía en quietud, como un objeto inerte en la mesita del salón. Sin embargo, sabía que faltaba una pieza. La pieza final del rompecabezas de su relación con Javier. Y esa pieza llegó una mañana, en forma de un correo electrónico. Estaba revisando su bandeja de entrada, organizando algunos documentos, cuando vio el remitente, Javier. El asunto era vago, algo así como, pensando en nosotros. Una punzada de fatiga, más que de cualquier otra emoción, la invadió. ¿Otro ataque? ¿Otra manipulación? Una curiosidad cansada la impulsó a abrirlo. El email era largo. Demasiado largo para ser una disculpa sincera. Estaba lleno de circunloquios, de frases grandilocuentes y de un victimismo que ya le resultaba extrañamente familiar, casi cómico en su previsibilidad. Carmen comenzó a leer, con una distancia emocional que antes le habría parecido imposible. Era como observar una obra de teatro mal interpretada, donde el protagonista, ajeno a su propia farsa, continuaba con su papel. Querida mamá, empezaba, una formalidad que ya sonaba hueca. Sé que estos últimos días han sido difíciles para todos. Han sido días de mucha reflexión, de mucho dolor, pero también de mucho aprendizaje para Sofía y para mí. Carmen levantó una ceja. ¿Aprendizaje? ¿O solo la frustración de ver sus planes desbaratados? Después de hablarlo mucho, y de darnos cuenta de lo importante que es la familia, Sofía y yo hemos decidido que lo mejor es dejar el pasado atrás. Hemos decidido, perdonarte. La palabra, perdonarte, flotó en el aire de la cocina, pesada y absurda. Carmen tuvo que reprimir una risa amarga. ¿Perdonarla a ella? ¿Por defender su propia dignidad y por descubrir un fraude? Era la cúspide de la desfachatez, la expresión más pura de su egoísmo. La idea de que ellos, los que la habían estafado y calumniado, eran quienes concedían el perdón, era tan ridícula que el enfado no pudo anidar en su corazón. Solo un vacío, una sensación de absoluta alienación de ese hombre que una vez fue su hijo. El correo continuaba, con una retorcida oferta de reconciliación. Sabemos que te arrepentirás de haber cancelado todo, y de cómo las cosas se han puesto. Pero somos generosos. La boda seguirá adelante, aunque con algunos cambios, claro. Y tú, mamá, podrás asistir. Siempre y cuando prometas no hacer las cosas incómodas. Promete que dejarás tus problemas
personales a un lado y que te comportarás como la madre del novio que todos esperan ver. Al final, somos una familia, ¿verdad? Y las familias se apoyan. No había ni una sola palabra de arrepentimiento por el robo, ni por la humillación en redes sociales, ni por las mentiras. Era una invitación a regresar a su jaula, a su papel de cómplice silenciosa, bajo la premisa de su propio perdón. Era una estrategia final para recuperar el control, para que Carmen se sintiera culpable y accediera a sus condiciones, restaurando la normalidad que tanto anhelaban para sus propios beneficios. Carmen terminó de leer. Las últimas palabras, las familias se apoyan, resonaron con un eco hueco en su mente. ¿Apoyo? ¿Esto era apoyo? Era una exigencia, una manipulación más, envuelta en papel de regalo de falsa piedad. No sintió la furia que la había consumido días atrás. Tampoco el dolor punzante que las palabras de Javier le habían provocado en el pasado. Solo una profunda y liberadora sensación de vacío. Era como si el último hilo que la unía a esa versión de su hijo, a esa relación tóxica, se hubiera roto definitivamente. Ya no había nada que perdonar, porque ya no había nada que sentir. Era como cenizas. Palabras vacías, sin sustancia, sin el poder de quemar su alma. Miró el correo, luego la papelera de reciclaje en su pantalla. La decisión fue instantánea, sin una pizca de duda. Con el ratón, arrastró el mensaje de Javier. Soltó el botón. El email desapareció en la papelera. No contenta con eso, abrió la papelera de reciclaje y buscó el mensaje. Ahí estaba, entre otros archivos desechados. Lentamente, como un acto ritual de despedida, seleccionó la opción «Vaciar papelera de reciclaje». Una ventana de confirmación apareció. ¿Estás seguro de que deseas eliminar permanentemente estos elementos? Carmen pulsó «Sí». El leve clic del ratón, tan insignificante en el vasto mundo digital, resonó en su corazón con la fuerza de una puerta cerrándose para siempre. Era el sonido de la última cadena rompiéndose, de la última atadura deshecha. Ya no había vuelta atrás. Ya no había esperanzas vanas, ni disculpas forzadas, ni intentos de reconciliación basadas en mentiras. Había cortado el lazo final. Después de eso, el teléfono de Carmen dejó de sonar. Las notificaciones cesaron. La tormenta, que había amenazado con destruirla, finalmente se había disipado. Carmen se levantó de la silla de la cocina, miró por la ventana el sol de la mañana. Se sentía ligera, libre. Ya no era la madre dependiente, ni la víctima, ni la villana del melodrama. Era Carmen. Dueña de su paz, dueña de su historia. Y por primera vez en mucho tiempo, esa sensación le bastaba. El día había amanecido con la promesa de un sol radiante sobre Sevilla. Era sábado, y en el calendario de Carmen, este sábado en particular debía haber sido el gran día. El día de la boda. Pero en lugar de vestirse para la ocasión, o de ir al spa para prepararse, Carmen se encontró en la estación de tren, el ligero traqueteo de las ruedas marcando el compás de un nuevo comienzo. Su destino, Córdoba. No era un viaje de escape, sino de reencuentro. Córdoba, la ciudad donde ella y su difunto esposo habían tejido algunos de sus recuerdos más preciados, donde su amor había florecido entre patios de ensueño y la fragancia del jazmín. El tren se deslizó suavemente por el campo andaluz, y Carmen miró por la ventana, viendo cómo los olivares se perdían en el horizonte. Un sentimiento de nostalgia la invadió, pero no era una nostalgia dolorosa. Era dulce, como el recuerdo de un aroma familiar. En sus manos, el libro que había intentado leer las noches anteriores permanecía cerrado. Hoy, la lectura sería su propia alma. Al llegar a Córdoba, el aire ya bullía con el calor de la mañana y el aroma de las flores. Carmen se dejó llevar por el instinto,
caminando sin rumbo fijo por las callejuelas estrechas y laberínticas de la judería, donde las paredes encaladas se adornaban con macetas rebosantes de geranios y bugambillas. Cada rincón, cada patio que se entreabría tímidamente, le traía un eco del pasado. Recordó las risas de su esposo, la forma en que le tomaba la mano al cruzar el puente romano, la promesa silenciosa de un amor eterno bajo el cielo estrellado. Encontró un pequeño patio, escondido, con una fuente central que murmuraba una melodía tranquilizadora. Se sentó en un banco de forja, bajo la sombra de un limonero, y pidió un vaso de vino fino, frío y aromático. El primer sorbo fue como un bálsamo para el alma cansada. Miró el reflejo de la luz en el cristal, y empezó a reflexionar sobre el largo camino que había recorrido. Su victoria no era la venganza. No era la humillación pública de Sofía y Javier, aunque la verdad hubiera comenzado a salir a la luz. No era el dinero que podría recuperar en los tribunales. Su verdadera victoria era la de la reconquista de sí misma. Era el renacimiento de Carmen, no como la madre de Javier o la viuda de su esposo, sino como una mujer independiente, con valores propios, con una felicidad que no dependía de la aprobación externa ni del amor de otros, sino que nacía de su propio ser. Pensó en Javier, en ese hijo al que había amado con una devoción ciega, con una entrega que, en retrospectiva, había sido excesiva, asfixiante incluso. Se dio cuenta, con una tristeza serena, que el amor, incluso el maternal, necesita límites. Que la incondicionalidad no debe convertirse en autodestrucción. Había sacrificado tanto, no por amor a él, sino por la idea de ese amor, por la ilusión de la familia perfecta. Había permitido que sus límites se desdibujaran, que su identidad se fusionara con la de ellos. Y esa lección, aprendida a un coste tan alto, era invaluable. Nunca más permitiría que su sacrificio se convirtiera en un borrón de su propia existencia. El amor, para ser sano, debe respetar la individualidad. Y por Javier, sentía una pena profunda. No por lo que le había hecho, sino por lo que él mismo se había hecho. Él no había aprendido lo más fundamental, que la gratitud es el cimiento de los lazos familiares, y que la honestidad es la moneda de cambio en las relaciones humanas. Había elegido el camino de la conveniencia, de la manipulación, del egoísmo desmedido. Y al hacerlo, se había empobrecido a sí mismo, perdiendo algo mucho más valioso que cualquier dinero o luna de miel de lujo, la conexión genuina con la persona que más lo había querido. No sentía rabia hacia él, solo una melancolía por el hijo que había perdido, y por el hombre que se había convertido. El mundo moderno, pensó Carmen, con su obsesión por la imagen, por el ¿qué dirán?, por el consumo desmedido, había corroído los valores más esenciales. Sofía era un reflejo de esa superficialidad, de esa búsqueda incesante de la validación externa y del lujo material como medida de la felicidad. Pero la verdadera felicidad, se dijo Carmen, mientras el sol danzaba entre las hojas del limonero, no se compra con dinero ni se exhibe en redes sociales. Se encuentra en la quietud de un patio cordobés, en la dulzura de un recuerdo, en la fortaleza de la propia alma. Se permitió perdonarse a sí misma. Por los errores cometidos, por la ceguera, por la ingenuidad. Se perdonó por haber tardado tanto en despertar, en poner límites, en elegir su propia paz. Y al hacerlo, sintió que un peso milenario se desprendía de sus hombros. La aceptación y el perdón a uno mismo eran el verdadero camino hacia la libertad. El día transcurrió en una deliciosa soledad. Recorrió la mezquita catedral, admirando la fusión de culturas, un recordatorio de que la belleza surge también de la complejidad. Cenó en un pequeño restaurante, disfrutando cada bocado sin prisa, sin explicaciones a nadie. Cada respiración era profunda, cada momento, un regalo. Cuando regresó a su casa en Sevilla esa noche, el apartamento le pareció diferente. Ya no era un espacio cargado de dramas pasados, sino un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevos colores. Se sentó en el sofá, cansada pero profundamente satisfecha. La tormenta había pasado, y con ella,
Se había llevado todo lo que no servía. Justo en ese momento, su teléfono vibró. No era un mensaje de Javier, ni de Sofía, ni de ningún familiar preocupado por las apariencias. Era de Lucía, su vieja amiga. Hola, Carmen. Sé que has estado liada, pero ¿te apetecería apuntarte a unas clases de cerámica conmigo? Empiezan la semana que viene. Creo que nos sentaría de maravilla. Un abrazo. Carmen leyó el mensaje. Una sonrisa suave y genuina se dibujó en sus labios. La cerámica. Crear algo con sus propias manos. Modelar, transformar la arcilla. Era el símbolo perfecto de su renacimiento. Sintió una oleada de esperanza, de optimismo. El futuro no estaba vacío ni solitario. Estaba lleno de posibilidades, de nuevas aventuras, de la oportunidad de moldear una nueva vida, una que fuera auténticamente suya. Escribió su respuesta. Las palabras fluyeron con facilidad, con una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Estoy muy dispuesta, Lucía. Cuenta conmigo. Con ese mensaje, Carmen cerró un capítulo y abrió otro. Un nuevo amanecer se vislumbraba en el horizonte, no solo sobre Córdoba, sino en el corazón de una mujer que, contra todo pronóstico, había encontrado su propia luz. La historia de Carmen llega a su fin aquí. ¿Qué piensas sobre las decisiones de Carmen? ¿Habrías hecho algo diferente en su lugar? Comparte tus reflexiones en la sección de comentarios, siempre leo cada uno de ellos. Si esta historia te ha hecho reflexionar o sentir algo, no olvides dejar un like, compartirla con alguien que creas que también se emocionará, y suscribirte al canal para no perderte las próximas revelaciones. Nos vemos en la próxima historia y quién sabe, la próxima vez, podría ser tú quien escriba su propio destino.